Nadie sospechaba de Hugh Nelson. Con su aspecto inofensivo, gafas gruesas, ropa sin forma y voz apenas audible, parecía uno más entre los millones de jóvenes solitarios que dedican sus vidas a las pantallas. Nerd, reservado, brillante. Desde niño, había mostrado una obsesión poco común por el diseño digital. Mientras otros jugaban al fútbol o soñaban con ser estrellas, Hugh estaba encerrado, modelando mundos virtuales. A los 27 años, era un experto en diseño 3D, edición hiperrealista, y un pionero doméstico en el uso de inteligencia artificial generativa. Lo que pocos sabían es que, en la soledad de su apartamento en Bolton, Reino Unido, Hugh no creaba arte, ni videojuegos, ni proyectos académicos. Lo que construía era algo mucho más perturbador. Hugh Nelson diseñaba su propia perdición, una obra íntima de perversión progresiva. Su computadora no era una simple herramienta, era un altar digital, y sobre ese altar, cada noche, oficiaba rituales de obsesión, de deseo envenenado, de sombras. No había incienso ni velas, solo el zumbido del ventilador y el reflejo azul del monitor. Allí, alimentado por su genio técnico, incubaba algo que el mundo aún no estaba listo para ver. Todo empezó con una desviación solitaria, una semilla venenosa que germinó en la privacidad. Cuando sentía deseo por alguna mujer, una compañera de trabajo, una vecina, incluso una prima, le bastaba una simple fotografía. Tomaba esa imagen, la alimentaba en sus sistemas de inteligencia artificial, manipulaba el rostro, el cuerpo, la voz, y creaba escenas sexuales hiperrealistas en las que la víctima, sin saberlo, era protagonista. Muchas veces él mismo se insertaba en las animaciones como coactor. El resultado, videos que no existían, pero que parecían reales. Pornografía sintética, sí, pero con rostros y cuerpos reales, sin consentimiento, sin alma. Por un tiempo fue solo eso, un secreto sucio guardado entre archivos ocultos. No tocaba a nadie, no hablaba con nadie, solo creaba. Y como muchos creen, mientras no se daña a otros, no hay delito. Pero el deseo, como una droga, necesita escalar. Una vez que la fantasía deja de satisfacer, lo siguiente es traspasar límites. Y Hugh Nelson los traspasó todos. Comenzó a fijarse en adolescentes, a tomarles fotos en la calle, en estaciones de tren, en la escuela, siempre sin que lo notaran. Al llegar a casa, las desnudaba virtualmente, las animaba. Las ponía a interactuar entre ellas o con su avatar digital. La línea entre lo real y lo sintético era invisible, pero el daño era absoluto. A esa altura ya había cruzado la frontera de lo legal, y lo sabía. Su mundo cambió cuando recibió su primer encargo. Un mensaje anónimo en un foro cifrado. ¿Puedes hacer algo con esta foto? Es mi secretaria. Le ofrecieron dinero. Él aceptó. Y lo que empezó como un juego solitario se convirtió en un servicio. Los pedidos se multiplicaron. Sobrinas, hijastras, niñeras, adultas, adolescentes, luego niñas. Le enviaban fotos, descripciones, fantasías. Hugh, sin dudarlo, las convertía en videos digitales pornográficos hechos a medida. Su talento lo hacía único. Su contenido era codiciado. Rápidamente se volvió famoso en los rincones más oscuros de la red. Foros de criptomonedas, redes privadas, servidores ocultos. Se le conocía como el mejor, el más limpio, el más realista. Y con la fama llegó la oscuridad definitiva. Ya no solo producía contenido, lo promovía, enseñaba, instruía. En chats encriptados, animaba a padres a abusar de sus propios hijos. Les daba consejos, técnicas, ideas. Si lo haces bien, no recordarán nada, llegó a escribir. También compartía documentos extensos donde argumentaba que el sexo con menores debía ser legalizado, que era una forma de amor, una orientación natural. Citaba artículos manipulados, autores reales descontextualizados, mezclando ideología y perversión con una frialdad aterradora. A cada nuevo encargo, su obra se volvía más depravada, más meticulosa, más peligrosa. Uno de esos encargos marcaría su final. Un hombre le pidió una animación sexual con su hija de 10 años. Le envió una foto. Hugh cumplió. Pero lo que no sabía es que la esposa de ese hombre, la madre de la niña, descubrió el archivo. Al abrirlo, se enfrentó a una escena irreal y grotesca. Su hija animada, desnudada, manipulada, un crimen digital. Tomó el celular de su esposo,
halló la dirección de Hugh Nelson y, sin decir nada, se hizo pasar por otra cliente. Le encargó un trabajo aún más aberrante, mientras alertaba a la policía. Nelson cayó. En cuestión de días, su apartamento fue allanado. Su computadora, intervenida. Lo que hallaron era peor de lo que esperaban. Miles de archivos, animaciones, fotografías, listas de clientes, instrucciones, decenas de menores recreados en situaciones pornográficas, algunos tan pequeños que apenas sabían hablar. Hugh había modelado cada gesto, cada mirada. Había creado un infierno artificial donde la inocencia era corrompida una y otra vez, en alta definición. Pero no estaba solo. La red era global. Clientes de Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia, padres, abuelos, incluso algunos miembros del clero, todos enviando imágenes, todos pagando, todos exigiendo más. Lo que Hugh había construido era una industria secreta, movida por deseo, silencio y tecnología. Durante el juicio los cargos fueron claros: incitación a la violación de menores, distribución y posesión de imágenes indecentes, intento de corrupción de menores y la publicación de un manifiesto pedófilo. El fiscal describió sus actos como una nueva frontera en el crimen sexual digital. La jueza calificó su obra como sofisticada y aterradora. La policía, por su parte, reconoció que se trataba de uno de los peores casos de explotación sintética jamás descubiertos. Y sin embargo, algo inesperado ocurrió. Cuando se hablaba de cadena perpetua, el caso fue súbitamente cerrado con una condena de solo 18 años. ¿El motivo? Razones de seguridad nacional. El MI5, Servicio de Inteligencia británico, había intervenido. Se reveló que algunos de los clientes más frecuentes de Hugh Nelson ocupaban cargos de poder: parlamentarios, empresarios, diplomáticos. Si sus nombres salían a la luz, el escándalo político sería devastador. La élite temblaría, y alguien decidió apagar el fuego antes de que se propagara. A Hugh le ofrecieron un trato: firmar una cláusula de confidencialidad, confesar solo ciertos delitos y desaparecer, no hablar, no escribir, no declarar. Él aceptó, pero semanas después, en prisión, pidió protección especial. Aseguró que temía por su vida, y con razón, porque en las cárceles, incluso los peores criminales tienen códigos, y alguien como él rara vez sobrevive mucho tiempo. Hoy Hugh Nelson vive aislado, custodiado, vigilado las 24 horas, no por su seguridad, sino por los secretos que guarda. Porque si habla, podría arrastrar consigo a personas de traje y corbata, a políticos que dan discursos sobre derechos humanos, a ejecutivos que financian campañas por la infancia, a jueces que dictan sentencias ejemplares mientras borran sus historiales de navegación. El caso de Hugh Nelson no es solo el de un pervertido, es el de una tecnología sin freno, una ética que nunca llegó, una sociedad que mira hacia otro lado mientras los monstruos aprenden a programar. Nelson no necesitó tocar a nadie para destruir vidas. Su arma fue un procesador, su cómplice, una red de pervertidos con dinero, su escenario, la realidad digital. Pero sus víctimas fueron de carne y hueso, niñas reales, niños reales, familias reales, traumadas por algo que, aunque no ocurrió, existió. Porque lo virtual, cuando se vuelve creíble, también duele. Y lo más aterrador de todo es que Nelson no fue un genio maligno solitario. Fue solo el primero que atraparon. ¿Cuántos más están ahora mismo generando horrores invisibles? ¿Cuántos Hugh Nelson hay, ocultos detrás de nombres falsos, enviando y recibiendo contenido desde sótanos lujosos, protegidos por claves y por contactos? La inteligencia artificial no es culpable, solo es un espejo. El reflejo nos muestra lo que somos y lo que estamos dispuestos a tolerar. Y si no actuamos, quizás el próximo Hugh Nelson no necesite esconderse, porque sabrá que al final el sistema siempre protege al más poderoso. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video. Si es que sobreviven. Final del formulario.